Hace unos minutos explota este fichaje. No estamos hablando de contactos, estamos hablando de una operación que, según las últimas informaciones, está completamente encaminada. Y atención porque el protagonista no es Haaland, no es Rodri, no es ningún galáctico. Pero puede ser uno de los fichajes más importantes del verano para el Real Madrid, Denzel Dumfries. Sí, el lateral del Inter de Milán, uno de los mejores carrileros del fútbol europeo. Y según han informado Fabrizio Romano y Mateo Moretto, el Real Madrid ha acelerado de forma definitiva para cerrar su incorporación, una operación que rondaría los 20 millones de euros. ¡20 millones! Una cifra que para el mercado actual parece casi una ganga. Y lo más interesante de todo es el motivo, porque este fichaje explica perfectamente el momento que atraviesa el Real Madrid, un club que necesita reaccionar, un club que necesita soluciones inmediatas y un club que tiene una urgencia evidente, el lateral derecho. Porque aquí está la clave de toda la historia. El Madrid lleva meses buscando alternativas, meses, porque la situación en esa banda se ha convertido en una preocupación constante. Y aunque el club ha intentado aguantar, la realidad es que cada vez son más las voces que piden una incorporación inmediata, y ahí aparece Dumfries. Pero espera, porque lo que voy a contar ahora explica por qué este movimiento puede ser mucho más importante de lo que parece. Porque Dumfries no llega solamente para ocupar una posición, llega para resolver un problema. Y eso cambia absolutamente todo, porque cuando analizas la temporada del Real Madrid encuentras muchas carencias. Puedes hablar del centro del campo, puedes hablar de la falta de equilibrio, puedes hablar incluso del banquillo, pero hay una posición que ha generado dudas prácticamente cada semana, el lateral derecho, y eso es algo que en el Bernabéu no suele tolerarse demasiado tiempo, porque el Madrid puede aceptar perder, puede aceptar reconstrucciones. Lo que no acepta es tener agujeros evidentes en la plantilla, y por eso la dirección deportiva ha decidido actuar, y lo ha hecho con un futbolista que encaja perfectamente en lo que busca el club: potencia, experiencia, recorrido, físico, velocidad y capacidad para competir al máximo nivel desde el primer día. Pero atención porque aquí viene el primer gran giro de esta historia, porque Dumfries no solamente interesaba al Real Madrid, no, también había aparecido en la agenda del Barça, y esto es muy importante, porque durante semanas se había hablado del interés azulgrana por el internacional neerlandés, un perfil que gustaba mucho por su capacidad física, por su llegada al área y por una situación contractual que podía convertirlo en una oportunidad de mercado. Sin embargo, según las últimas informaciones, el Real Madrid ha sido mucho más rápido, mucho más contundente, mucho más agresivo, y cuando el Madrid acelera de verdad por un objetivo, normalmente pasan pocas cosas. La primera es que el jugador escucha, y la segunda es que el resto de clubes empiezan a quedarse atrás. Eso es exactamente lo que habría ocurrido aquí, porque el Inter ya sabe que el Madrid está dispuesto a cerrar la operación, y porque Dumfries ve con muy buenos ojos el salto al Santiago Bernabéu. Ahora bien, aquí hay otra historia paralela que está alimentando todavía más esta operación, y tiene nombre propio: José Mourinho. Porque sí, la posibilidad de que Mourinho vuelva al Real Madrid sigue generando muchísimo ruido, muchísimo. Y cada movimiento de mercado está siendo interpretado también desde esa perspectiva, porque Mourinho siempre ha sido un entrenador obsesionado con la intensidad física, con la competitividad, con los jugadores capaces de sostener partidos grandes, y Dumfries encaja perfectamente en ese perfil. Es un futbolista que no se esconde, es un futbolista que aparece en escenarios importantes, y es un futbolista que mentalmente tiene una agresividad competitiva que gusta mucho en los grandes clubes. Por eso, cada vez que aparece su nombre, muchos aficionados empiezan a relacionarla automáticamente con un posible proyecto de Mourinho, aunque todavía no exista confirmación oficial. Pero aquí hay otro elemento que añade todavía más tensión: la situación presidencial. Porque mientras el club trabaja en fichajes, mientras aparecen nombres como Dumfries, mientras se habla de Haaland, mientras se habla de Rodri, la batalla política sigue abierta. Florentino Pérez, Enrique Riquelme, dos modelos, dos visiones, dos formas de entender el futuro del Real Madrid. Y precisamente por eso cada fichaje se convierte en algo mucho más grande que una simple incorporación. Se convierte en una declaración de intenciones, porque Florentino sabe perfectamente que necesita enviar mensajes de fortaleza, necesita demostrar que sigue controlando el mercado.
Necesita demostrar que el Madrid sigue siendo el gran depredador del fútbol europeo, y Dumfries puede ser el primer paso. Porque aunque no sea una superestrella mediática, es exactamente el tipo de jugador que el equipo necesita. Y muchas veces los equipos campeones no se construyen únicamente con galácticos, se construyen solucionando problemas, y Dumfries soluciona uno muy importante. Pero espera, porque hay un dato que puede sorprender a mucha gente, porque cuando analizas sus números en el Inter encuentras algo muy interesante. No estamos hablando de un lateral tradicional, no, estamos hablando prácticamente de un extremo disfrazado de defensa, un futbolista capaz de generar goles, capaz de asistir, capaz de aparecer constantemente en campo rival, y eso para un equipo como el Madrid tiene muchísimo valor. Porque imagina por un momento una banda con Dumfries llegando desde atrás, Bellingham pisando área, Mbappé atacando espacios, Vinicius encarando. Es una combinación que puede generar auténticos estragos, y precisamente ahí está la ilusión del madridismo. Porque sienten que este equipo todavía tiene margen para crecer, todavía tiene piezas por encajar, todavía tiene margen para convertirse en una máquina mucho más peligrosa, y Dumfries aparece como una pieza perfecta para completar ese puzzle. Pero atención, porque aquí llega el detalle que más está llamando la atención dentro del mercado: el precio. 20 millones de euros. 20 millones, en una época donde cualquier futbolista medio cuesta 50 o 60 millones. El Madrid podría cerrar un lateral contrastado por una cifra relativamente baja. Y eso explica por qué la operación se ha acelerado tanto, porque las oportunidades de mercado duran muy poco, y si dudas demasiado aparece otro club, aparece otra oferta, aparece otra propuesta, y la operación se complica. Por eso el Madrid no ha querido esperar. Por eso Fabrizio Romano y Matteo Moretto han comenzado a informar sobre los avances, y por eso la sensación es que estamos ante una operación que podría resolverse mucho antes de lo esperado. Pero cuidado, porque si algo hemos aprendido en los últimos mercados es que nunca hay que dar nada por cerrado hasta que aparecen las fotos, hasta que aparece la firma, hasta que aparece el comunicado, y precisamente por eso las próximas horas van a ser fundamentales. Porque todo apunta a que el Real Madrid quiere acelerar, quiere cerrar, quiere anunciar y quiere centrarse después en operaciones todavía más grandes, porque Dumfries no sería el final del mercado, sería el principio de una reconstrucción mucho más profunda, una reconstrucción que podría incluir cambios en el banquillo, cambios en el centro del campo, cambios en la estructura del equipo y quizá incluso alguna bomba galáctica. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid durante los últimos 20 años es que nunca se conforma, nunca. Y cuando detecta una debilidad, intenta corregirla inmediatamente. Por eso este fichaje tiene mucho más sentido del que parece, porque no llega para vender camisetas. Llega para ganar partidos, y muchas veces esos son los fichajes que terminan marcando diferencias, los que no generan tanto ruido mediático, los que no ocupan portadas durante meses, pero los que después aparecen en los momentos importantes. Y ahora la gran pregunta: ¿será Dumfries el primer gran movimiento del nuevo proyecto madridista? ¿Será el lateral que necesita el equipo? ¿Será Mourinho el próximo entrenador? ¿Seguirá Florentino al mando? ¿Conseguirá Riquelme cambiar el escenario político? Y sobre todo, ¿estamos viendo el inicio de un verano que puede transformar completamente al Real Madrid? Porque si algo está claro después de las últimas horas, es que el mercado blanco acaba de entrar en ebullición, y Dumfries puede ser solamente la primera pieza de algo mucho más grande.